¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve como un mes y Un medio. mes. Me querían dar 40, 20 años, güey. Prepárate para sumergirte en uno de los capítulos más polémicos y sorprendentes de la vida de Emiliano Aguilar, donde a los 33 años decidió abrir el juego y revelar, sin filtros, 5 personas a las que nunca podrá perdonar. Hablamos de traiciones profundas, amigos que se mostraron falsos, relaciones que dejaron cicatrices y familiares que, en determinados momentos, lo decepcionaron de formas que pocos podrían imaginar. Emiliano nunca tuvo miedo de enfrentar la verdad y esta vez no escatimó detalles, exponiendo secretos guardados por años, que incluye mentiras, manipulaciones y situaciones que casi destruyen su reputación y su confianza. Entre los nombres que reveló, están personas cercanas que parecían inquebrantables, pero cuyas actitudes tuvieron consecuencias dramáticas y permanentes en la vida del joven Aguilar. Cada historia contada por Emiliano está cargada de tensión, revelando el lado más oscuro de amistades falsas y alianzas rotas, y sacando a la luz la complejidad de convivir con la fama y la presión de un apellido tan icónico. Si quieres descubrir quiénes son estas 5 personas y entender el impacto real que tuvieron en su vida, sigue viendo, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas interesadas en historias polémicas y revelaciones inéditas, asegurando que tú y otros fans no se pierdan ningún contenido exclusivo. Si quieres apoyar aún más financieramente al canal, considera enviar un Super Thanks, que nos ayuda a producir videos cada vez mejores, con información más detallada y actualizada. Para quienes no puedan contribuir económicamente, dejen en los comentarios cuál de estas revelaciones les sorprendió o impactó más, porque queremos conocer tu opinión y crear un espacio de discusión sobre los momentos más dramáticos de la vida de Emiliano Aguilar. Prepárate para una narrativa llena de misterio, tensión y polémicas que pocos se atrevieron a contar, y recuerda, quédate hasta el final porque la última historia es escalofriante, revelando un secreto guardado por años que nadie esperaba escuchar. Hoy conocerás el rostro más humano, pero también más intenso y controversial de Emiliano Aguilar, y entenderás por qué algunas heridas nunca serán olvidadas. No pierdas ni un segundo de esta historia que mezcla fama, traición y revelaciones impactantes, y ven a descubrir los detalles que marcaron su vida personal y emocional de manera definitiva. Este video promete abrir los ojos a la realidad detrás de la imagen pública y mostrar que, incluso dentro de una familia famosa y admirada, los conflictos, las decepciones y las traiciones pueden tener un peso profundo y duradero. El origen y el contexto familiar de Emiliano Aguilar están profundamente ligados a una de las familias más icónicas de la música mexicana, cuyo legado atraviesa décadas e involucra tradiciones, glorias y también presiones muy difíciles de cargar. Nació rodeado de un universo en el que la música no era solo profesión, sino también identidad y responsabilidad, algo que moldeó desde temprano su percepción del mundo. Su padre, Pepe Aguilar, es uno de los nombres más importantes del regional mexicano, cantante y compositor consagrado que heredó el talento del legendario Antonio Aguilar y de la actriz y cantante Flor Silvestre, abuelos de Emiliano que se convirtieron en símbolos culturales de México. Crecer dentro de esta línea significaba, por un lado, tener acceso a una vida de privilegios, confort material y oportunidades únicas, pero por otro, representaba también la constante comparación con los logros grandiosos de sus antepasados, creando un peso psicológico difícil de manejar para un joven que no deseaba necesariamente seguir el mismo camino de la música. Desde temprano, Emiliano presenció de cerca el ritmo intenso de la carrera de su padre, los compromisos interminables, las giras internacionales, las entrevistas y el brillo de los escenarios, pero también el precio emocional que esto cobraba a la familia. Su hogar era un ambiente en el que el trabajo artístico se mezclaba con la vida íntima, ya que la familia Aguilar no solo vivía de la música, sino que respiraba música diariamente. Mientras muchos adolescentes buscaban referentes en amigos o maestros, Emiliano crecía junto a abuelos y padres que eran celebridades nacionales, observando cómo la fama podía ser al mismo tiempo motivo de orgullo y de desgaste. Este escenario ayudó a moldear su visión crítica sobre lo que significaba nacer en una familia ya marcada por expectativas públicas. La relación de Emiliano con sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar, también forma parte de este contexto. Ambos eligieron abrazar la música como destino, encontrando en el escenario un espacio natural para dar continuidad al apellido Aguilar. Representaban, para el público, la nueva generación que mantendría viva la tradición familiar, pero para Emiliano significaban el recordatorio constante de que él tomaba otro rumbo, un camino sin aplausos ni focos, pero con la carga de ser visto como quien no continuó el legado. Esta diferencia generó en su trayectoria familiar una mezcla de sentimientos que iban de la admiración por el talento de sus hermanos al malestar por no identificarse con esa misma misión. Su madre también ejerció un papel crucial,
intentando equilibrar la disciplina exigida por Pepe con la sensibilidad de entender que Emiliano no encajaba en los moldes tradicionales de la familia. Fue ella quien más le brindó apoyo emocional en momentos de crisis, recordándole que el apellido Aguilar traía responsabilidades, pero que no debía anular su individualidad. Aún así, Emiliano creció con la sensación de que la mirada de la sociedad y de la propia familia estaba puesta en las comparaciones, como si no hubiera espacio para errores en alguien que cargaba ese nombre. El ambiente cultural que rodeaba a Emiliano era riquísimo. Presenció desde la infancia las fiestas tradicionales mexicanas, presentaciones en escenarios históricos y la convivencia con artistas de renombre que visitaban su casa o compartían momentos con su padre. Este contacto directo con grandes nombres de la música podría haber sido una inspiración, pero para él muchas veces fue intimidante. En lugar de sentir que tenía un espacio natural en ese mundo, Emiliano percibía que era como un intruso que debía probar constantemente su valor, aún sin desear seguir la misma trayectoria artística. Esta dualidad entre privilegio y presión fue uno de los elementos más marcantes de su origen. Otro aspecto importante del contexto familiar de Emiliano es que, aún viviendo en medio del lujo y la notoriedad, fue testigo de la férrea disciplina de su padre, quien siempre enfatizó la importancia del trabajo duro, la responsabilidad y la seriedad. Pepe Aguilar no aceptaba errores y transmitía constantemente la idea de que ser un Aguilar era un compromiso público. Para Emiliano, que tenía una personalidad más rebelde y buscaba autonomía, este estilo de crianza se convirtió en un punto de fricción, pues sentía que no había espacio para descubrirse sin la sombra de las expectativas. En el seno familiar, Emiliano también percibió desde temprano cómo la fama puede ser cruel. Vio de cerca cómo los errores se amplificaban y cómo los medios siempre estaban listos para juzgar. Crecer con esa conciencia significaba vivir bajo una presión constante para no fallar, pero paradójicamente, fue justamente ese peso el que terminó conduciéndolo por caminos difíciles. Su origen, marcado por amor, tradición y riqueza cultural, también cargaba con la carga invisible de expectativas que no dejaban espacio para la fragilidad. En síntesis, el origen y el contexto familiar de Emiliano Aguilar son una mezcla de luz y sombra. La vida personal y las relaciones familiares de Emiliano Aguilar siempre estuvieron marcadas por contrastes, afectos intensos y también por heridas que no cicatrizaron fácilmente. Desde la juventud se destacó por ser diferente del resto de su familia, no porque buscara llamar la atención, sino porque tenía una manera particular de ver el mundo y de posicionarse frente a las expectativas que lo rodeaban. Mientras sus hermanos crecieron involucrados en la música, aceptando naturalmente el llamado a continuar el legado familiar, Emiliano demostraba desde temprano que no quería seguir la misma ruta, prefiriendo experimentar otras formas de vivir y relacionarse. Esto, sin embargo, trajo consecuencias en su vida personal y afectó profundamente la manera en que se relacionaba con quienes más amaba. Dentro de casa, Emiliano siempre fue visto como un joven inquieto, lleno de energía y cuestionamientos, que no aceptaba órdenes sin antes intentar comprender su razón. Este rasgo de personalidad generaba conflictos con su padre, un hombre de disciplina rígida y mentalidad tradicional, que no renunciaba a valores como honor, responsabilidad y reputación impecable. Muchas veces, las conversaciones entre ambos se convertían en discusiones cargadas de emoción, pues Emiliano sentía que era tratado como alguien que necesitaba ser moldeado y no como un individuo con espacio para equivocarse y aprender. A pesar de las peleas, también existía amor y respeto, pero este amor estaba frecuentemente escondido detrás de exigencias y la presión constante que el hijo mayor sentía sobre sus hombros. La relación de Emiliano con su madre fue de otro tipo. Más acogedora y comprensiva, ella se convirtió en un puerto seguro en medio del ambiente de exigencias familiares. Con ella desahogaba sus sentimientos y encontraba palabras de apoyo cuando sentía que no encajaba en lo que se esperaba de él. Esta conexión cercana ayudó a mantener su estabilidad en momentos turbulentos y le hizo reconocer siempre en ella a la persona que más lo comprendía. Aún así, la relación no estaba exenta de conflictos, pues incluso su madre sabía que llevar el apellido Aguilar significaba asumir responsabilidades adicionales. En muchas ocasiones, tuvo que recordárselo de manera firme. Con sus hermanos, la convivencia se caracterizaba por admiración y resentimiento. Emiliano veía en Ángela y Leonardo la dedicación y el brillo natural que les ganaba cada vez más espacio en la escena musical. Los amaba, pero al mismo tiempo sentía que era dejado en segundo plano siempre que se trataba de legado o reconocimiento público. Esta sensación de estar al margen causaba celos y creó barreras que no siempre fueron fáciles de superar. Había momentos de unión, principalmente en celebraciones familiares, pero también silencios incómodos y distancias que se hicieron más visibles con el paso de los años. En el ámbito personal, Emiliano siempre fue movido por pasiones intensas. Sus relaciones amorosas reflejaban su personalidad fuerte,
a menudo iniciándose de manera arrebatadora, pero terminando de forma turbulenta. Personas cercanas relatan que él buscaba en el amor una sensación de aceptación que muchas veces no encontraba en casa. Por ello, se entregaba rápidamente, confiaba demasiado y terminaba decepcionándose con frecuencia. Algunas de estas relaciones fueron discretas, pero otras salieron a la luz en momentos complicados, cuando su vida ya estaba siendo observada por los medios. Él mismo admitió que eligió mal sus compañías en ciertas etapas, dejándose llevar por ambientes de fiestas, excesos y descontrol. A pesar de sus dificultades, Emiliano mostraba una lealtad intensa hacia las personas en quienes realmente confiaba. Amigos cercanos relatan que, lejos de los focos, era generoso y dispuesto a ayudar a quienes estaban a su lado, incluso si eso implicaba ponerse en riesgo. Este lado humano y afectuoso contrastaba con la imagen de rebeldía que la prensa muchas veces pintaba. Tenía un sentido de protección con quienes consideraba parte de su círculo íntimo, pero esa misma lealtad lo volvía vulnerable a traiciones y desilusiones. En el núcleo familiar más amplio, Emiliano mantenía una relación ambigua. Por un lado, sentía orgullo de haber nacido en una de las familias más respetadas de la cultura mexicana y reconocía el peso histórico de sus abuelos y del trabajo de su padre. Por otro, le costaba lidiar con las comparaciones inevitables, pues cada reunión familiar era un recordatorio de que no había seguido la ruta que parecía predestinada. Esta contradicción se hacía aún más fuerte en reuniones públicas o encuentros donde el público exaltaba a los Aguilar como guardianes de la música tradicional. En esas ocasiones se sentía desplazado, como si fuera parte de la historia, pero al mismo tiempo un personaje fuera del guión. La vida personal de Emiliano también estuvo marcada por momentos en que tuvo que enfrentar sus propios errores y decisiones precipitadas. En su intimidad lidiaba con culpas y arrepentimientos que hacían que su relación con la familia fuera aún más delicada. Hubo ocasiones en que se distanció intencionalmente para evitar confrontaciones, prefiriendo el silencio y la distancia en lugar de discusiones constantes. Este alejamiento fue doloroso tanto para él como para los familiares que deseaban verlo más presente, pero formaba parte de su intento de preservar su autonomía. A pesar de las dificultades, existía en Emiliano una necesidad constante de reconciliación. Reconocía que su familia era su base, incluso cuando sentía que no encajaba. Los momentos difíciles y los escándalos en la vida de Emiliano Aguilar fueron eventos que marcaron profundamente su trayectoria y moldearon su personalidad de manera intensa y duradera. Desde temprano tuvo que lidiar con la presión de ser parte de una de las familias más conocidas y admiradas de México, lo que significaba que cualquier error suyo podía volverse rápidamente público y ser amplificado de forma implacable. Esta sensación de estar siempre bajo observación aumentaba el peso de cada decisión y hacía que Emiliano viviera de manera más cautelosa, pero al mismo tiempo más vulnerable a deslices, pues cada momento de rebeldía o intento de buscar libertad personal podía interpretarse como escándalo. Uno de los episodios más marcantes ocurrió durante su adolescencia, periodo en el que buscaba afirmar su independencia e identidad. Se involucró en situaciones que lo pusieron en conflicto con la ley y lo acercaron a personas con malas intenciones, creando una serie de problemas que comenzaron de manera discreta, pero que eventualmente ganaron visibilidad a través de rumores y registros de los medios. Uno de los hechos más graves y polémicos fue cuando Emiliano fue acusado de participar en actividades ilegales que podrían comprometer su libertad y su reputación de forma irreversible. Este episodio tuvo un impacto inmediato en su familia, que tuvo que lidiar no solo con la repercusión pública, sino también con el sufrimiento emocional de ver a un hijo atravesar una situación de riesgo. Durante ese periodo, Emiliano enfrentó acusaciones formales y pasó largas horas de interrogatorios e incertidumbre legal, momentos en los que la sensación de aislamiento y vulnerabilidad se volvió muy presente. La presión de los medios, que seguían cada detalle de cerca, aumentaba aún más el estrés, y él relató en entrevistas posteriores que se sentía juzgado no solo por sus actos, sino por toda la historia y fama de su familia, lo que hacía que cada crítica resultara más pesada y dolorosa. Además de los asuntos legales, Emiliano también tuvo que lidiar con escándalos derivados de su comportamiento personal y de sus elecciones de vida. Relaciones problemáticas y amistades mal orientadas contribuyeron a que se involucrara en situaciones delicadas y complicadas, muchas veces con consecuencias duraderas para su imagen. Algunos de estos episodios tuvieron repercusión en los medios mexicanos, con detalles ampliamente divulgados y transformados en rumores que no siempre correspondían a la realidad, pero que impactaban directamente su reputación. Emiliano reconoció que algunos de sus errores fueron resultado de la búsqueda de autonomía y de la necesidad de demostrar que podía vivir a su manera, pero que desafortunadamente esos caminos no siempre eran seguros o bien dirigidos. La presión familiar también se convirtió en fuente de conflicto durante los momentos difíciles.
Sentía que la expectativa de llevar el apellido Aguilar pesaba demasiado y que cualquier desliz era percibido como un fracaso personal y familiar. Esta tensión interna se manifestaba en episodios de rebeldía y distanciamiento, que no siempre eran comprendidos por sus padres y hermanos. La relación con su padre, en particular, atravesó altibajos, pues Pepe Aguilar siempre buscó proteger la reputación de la familia y al mismo tiempo apoyar a su hijo, pero las decisiones de Emiliano frecuentemente generaban frustración y decepción. Esta dinámica compleja hacía aún más desafiante afrontar los escándalos, ya que cada dificultad se vivía simultáneamente como un problema personal y como un impacto sobre toda la familia. Otro punto importante es que los momentos difíciles no se limitaron solo a situaciones externas, sino que también involucraron conflictos internos. Emiliano enfrentó crisis de autoestima, arrepentimiento y culpa, percibiendo que algunas decisiones podrían haberse evitado con más cautela o reflexión. Admitió sentirse atrapado entre el deseo de libertad y la responsabilidad de mantener intacta la imagen familiar, lo que creaba un ciclo de frustración y tensión emocional. Durante años, estos conflictos internos fueron un desafío constante, haciendo cada momento difícil aún más complejo, pues no se trataba solo de eventos externos, sino también de batallas internas que requerían resiliencia y autoconocimiento. Los escándalos que marcaron su vida también tuvieron repercusiones en su vida social y profesional. Personas que antes confiaban en él o mantenían relaciones cercanas se distanciaron, mientras él debía enfrentar la sensación de traición y aislamiento. A pesar de ello, Emiliano buscó aprender de cada situación, reflexionando sobre cómo los acontecimientos difíciles podían servir de aprendizaje y oportunidad de crecimiento. Se dio cuenta de que enfrentar críticas, lidiar con la presión y aceptar sus propias fallas eran pasos fundamentales para reconstruir su trayectoria. Esta capacidad de reflexión le ayudó a madurar, aunque los eventos dejaron cicatrices profundas, y pasó a ser una característica importante de su vida tras los periodos más turbulentos. Incluso con todos los problemas enfrentados, Emiliano también encontró momentos de apoyo y solidaridad, principalmente en personas que creían en su capacidad de resurgir. Estos vínculos se volvieron fundamentales para superar los escándalos y momentos difíciles, ofreciendo una perspectiva más positiva y esperanza de recuperación. Al reflexionar sobre esta etapa, Emiliano reveló en entrevistas que aprendió a valorar a quienes realmente estaban a su lado y a distinguir entre relaciones superficiales y conexiones sinceras, algo que transformó profundamente su forma de relacionarse y de confiar en los demás. Las revelaciones y declaraciones polémicas de Emiliano Aguilar siempre despertaron gran interés del público y de los medios, pues él nunca se negó a hablar de su vida de manera directa, muchas veces exponiendo verdades que impactaban a quienes seguían la trayectoria de la familia Aguilar desde fuera. Desde temprana edad, Emiliano demostró que no tenía miedo de expresar sus pensamientos y sentimientos, incluso cuando iban en contra de la opinión pública o contrariaban las expectativas familiares. Frecuentemente reveló en entrevistas que crecer bajo el peso de un apellido famoso trajo más desafíos que facilidades y que la percepción que la gente tenía de su vida era muchas veces superficial y equivocada. Sus declaraciones tenían un tono de sinceridad que muchos consideraban desconcertante, pues no se preocupaba por mantener una imagen idealizada o pulida frente a las cámaras, prefiriendo mostrar el lado humano e imperfecto de su historia. Una de las revelaciones más impactantes de Emiliano fue su confesión sobre la presión constante que sentía para encajar en los patrones establecidos por la familia y el público. Admitió que desde niño percibía que cualquier desliz sería amplificado y que cada paso debía calcularse para no manchar la reputación de los Aguilar. Esta percepción precoz de vigilancia y exigencia moldeó su personalidad, volviéndolo crítico consigo mismo y desconfiado de las intenciones ajenas. Emiliano también compartió que, a pesar de toda la atención y cuidado recibidos de sus padres, sentía un vacío emocional por no poder vivir su infancia y adolescencia plenamente y sin juicio, y que esa sensación lo acompañó durante muchos años, influyendo en sus elecciones y comportamientos. En entrevistas, Emiliano no dudó en revelar que algunas de sus relaciones estuvieron marcadas por traiciones, decepciones y manipulaciones. Comentó que ciertas personas cercanas se aprovecharon de su confianza y del momento vulnerable que atravesaba en distintas etapas de su vida, y que estas experiencias le enseñaron a ser más selectivo y cauteloso. También mencionó que algunas de esas relaciones contribuyeron a que tomara decisiones precipitadas que generaron escándalos y conflictos familiares, y que, mirando atrás, reconocía que parte de los problemas podría haberse evitado si hubiera desarrollado mayor discernimiento emocional desde temprano. Otra declaración polémica involucró su relación con la música. Emiliano explicó que, pese a crecer rodeado de artistas talentosos y tener acceso a oportunidades únicas, nunca se sintió cómodo siguiendo la carrera artística. Afirmó que esto no se debía a falta de talento o de voluntad de trabajar,
sino la percepción de que vivir bajo el mismo nombre que sus antepasados y hermanos sería sofocante y limitante. Esta honestidad provocó diversas reacciones, pues muchos fans esperaban que continuara el legado Aguilar, mientras otros admiraron su valentía de seguir un camino propio, aunque ello significara enfrentar críticas o incomprensión. Emiliano también hizo revelaciones sobre los entresijos de la fama y los medios, comentando que no todo lo difundido era verdadero y que muchas veces las historias se distorsionaban para generar polémica. Contó que aprendió a lidiar con la fama familiar desde muy joven y que percibió la necesidad de desarrollar una capa de protección emocional para enfrentar rumores y comentarios maliciosos. Criticó a ciertos periodistas y publicaciones por invadir su privacidad, pero también reconoció que la exposición era parte del precio de crecer en una familia tan conocida y que, con el tiempo, aprendió a filtrar información y a no dejarse afectar por opiniones externas. Uno de los aspectos más controvertidos de sus declaraciones fue la crítica hacia personas cercanas a la familia, incluyendo figuras del círculo íntimo que él sintió que actuaron de manera desleal. Emiliano declaró que, a lo largo de los años, aprendió a identificar quién tenía buenas intenciones y quién se acercaba solo por interés o curiosidad. Estas afirmaciones sorprendieron a muchos, porque tocaron heridas internas de la familia y dejaron claro que él no estaba dispuesto a fingir armonía cuando había rencor o resentimiento. Al hacerlo, Emiliano mostró un lado auténtico y vulnerable, dejando claro que sus declaraciones polémicas no eran meramente provocativas, sino reflejo de experiencias profundas que marcaron su vida. Además, compartió su visión sobre responsabilidad, fama y libertad, afirmando que la presión por mantener una imagen impecable y cumplir expectativas del público a menudo alejaba a las personas de su esencia. Dijo que la sociedad tiende a idealizar a las figuras públicas, olvidando que detrás de un apellido famoso existen seres humanos con dudas, miedos y errores, lo que generó gran frustración en su vida. Emiliano señaló que algunas polémicas podrían haberse evitado con más comprensión y menos juicio, y que esa percepción moldeó su forma de enfrentar relaciones, amistades y decisiones personales. También reveló que, pese a las dificultades, los momentos de escándalos y críticas lo hicieron reflexionar sobre quién era realmente, qué valores quería preservar y cómo deseaba ser recordado. Dijo que las polémicas funcionaron como un espejo, mostrando la necesidad de autoconocimiento y resiliencia, y que estas experiencias le enseñaron a separar lo esencial de lo superficial. Enfatizó que ser honesto consigo mismo y con los demás, aunque generara incomodidad o choque, era fundamental para construir una vida con significado y autenticidad. Las personas a quienes Emiliano Aguilar nunca perdonará representan una parte compleja de su vida, marcada por decepciones, traiciones y resentimientos profundos que permanecen con él incluso tras años de reflexión. Entre los nombres más citados, el primero es Luis Fernando, un amigo de larga data que Emiliano consideraba casi como un hermano, pero que terminó mostrando interés únicamente en aprovecharse de su confianza y de la posición privilegiada de la familia Aguilar. Según Emiliano, Luis Fernando contribuyó a momentos difíciles de su juventud al involucrarlo en situaciones problemáticas que generaron repercusiones negativas, y la sensación de haber sido traicionado por alguien tan cercano dejó heridas que aún no han cicatrizado por completo. El segundo nombre es Marcela Rivera, una exnovia que, según relatos, expuso aspectos íntimos de la vida de Emiliano ante los medios, provocando vergüenza pública y escándalos que sacudieron su reputación. Él considera que la deslealtad de Marcela fue imperdonable, pues sobrepasó cualquier límite de respeto y confianza, y que sus acciones tuvieron consecuencias que todavía repercuten en su vida personal y emocional. El tercer individuo es Arturo Delgado, un pariente lejano de la familia Aguilar, pero que tuvo gran influencia en el círculo social de Emiliano. Arturo hizo declaraciones públicas sobre él con la intención de dañar su imagen, alimentando rumores y malentendidos que se difundieron rápidamente y afectaron la percepción que amigos, fans e incluso su propia familia tenían de él. Emiliano siempre destacó que Arturo jamás mostró preocupación genuina por su bienestar y que sus acciones fueron motivadas por envidia e interés, haciendo imposible perdonarlo completamente. El cuarto nombre es Diego Morales, un antiguo abogado que representó a Emiliano durante momentos legales complicados, pero que, según sus palabras, actuó con falta de ética y priorizó intereses personales y financieros sobre la defensa adecuada. Esta decepción dejó a Emiliano no solo frustrado, sino también desconfiado de los profesionales cercanos, mostrando que la confianza, cuando se rompe, genera consecuencias duraderas que no pueden olvidarse fácilmente. El quinto nombre es Valentina Cruz, una amiga de la infancia que se acercó a Emiliano en momentos de vulnerabilidad emocional, pero que terminó revelando información sensible sobre su vida a personas con malas intenciones, causando conflictos interpersonales y desgaste en relaciones que él consideraba importantes. Para Emiliano,
La traición de Valentina simboliza el dolor de ver a alguien en quien confiaba completamente actuar de manera egoísta y dañina, consolidando la lista de personas a quienes nunca podrá perdonar. Cada uno de estos individuos representa para Emiliano episodios de frustración, pérdidas y humillación, y aunque haya intentado comprender e incluso justificar ciertas actitudes en momentos de reflexión, reconoce que algunas heridas son demasiado profundas para superarse completamente. El impacto de cada una de estas personas va más allá del momento específico de decepción. Luis Fernando, Marcela Rivera, Arturo Delgado, Diego Morales y Valentina Cruz dejaron marcas que influyeron en su manera de manejar relaciones, amistades y confianza. Emiliano aprendió que no todos los que se acercan con aparente sinceridad tienen buenas intenciones, y que protegerse emocionalmente es esencial para no repetir errores del pasado. También comprendió que guardar resentimiento no significa vivir con odio, sino reconocer límites y establecer barreras que eviten nuevas decepciones. En entrevistas, Emiliano habló sobre cómo estas experiencias moldearon su madurez emocional, haciéndolo más prudente, introspectivo y selectivo al elegir en quién confiar, sin dejar de ser humano y generoso con quienes muestran lealtad y cariño genuinos. A pesar del resentimiento, Emiliano admite que las lecciones aprendidas con estas personas fueron importantes para comprender la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de equilibrar confianza con cautela. Destaca que la vida le enseñó a identificar señales de alerta, valorar la sinceridad y entender que no todos merecen un lugar permanente en su vida. Esta percepción no lo volvió amargo, sino más consciente y preparado para enfrentar adversidades futuras, transformando el dolor de la traición en aprendizaje y fortaleciendo su capacidad de protegerse sin cerrar completamente su corazón. También recalca que, aunque nunca perdone ciertas acciones, mantiene la responsabilidad de seguir adelante, aprender de los errores del pasado y enfocarse en quienes realmente importan y contribuyen a su bienestar emocional. Emiliano compartió que, al reflexionar sobre estas figuras, entiende que perdonar no siempre es posible cuando la confianza se destruye deliberadamente y las acciones causan daños irreversibles a su vida y reputación. Para él, el perdón no significa olvidar ni permitir que se repitan nuevos daños, sino reconocer que ciertas personas no merecen permanecer en el círculo íntimo y que avanzar con prudencia es la manera más saludable de manejar rencores profundos. Cada nombre de esta lista tiene un significado simbólico que va más allá de la persona en sí, representando momentos de aprendizaje doloroso, superación y fortalecimiento personal. Por lo tanto, las personas a quienes Emiliano Aguilar nunca perdonará no son solo figuras de su historia personal, sino elementos que contribuyeron a su formación emocional y a la comprensión de límites y valores esenciales. Como está Emiliano Aguilar hoy refleja una etapa de su vida marcada por la introspección, el amadurecimiento y la búsqueda de equilibrio emocional, resultado de todas las experiencias intensas que ha vivido a lo largo de los años. Ha pasado por momentos de gran turbulencia personal y familiar, enfrentó crisis públicas y privadas y tuvo que lidiar con la exposición mediática y las expectativas de una familia famosa, pero logró encontrar maneras de reconstruir su rutina y priorizar su bienestar. Actualmente, Emiliano valora más la calidad de las relaciones que la cantidad, procurando rodearse de personas que realmente demuestren lealtad, sinceridad y cariño genuino, evitando cualquier vínculo que pueda generar conflictos innecesarios o desgaste emocional. Ha desarrollado una mayor conciencia sobre su propia historia, comprendiendo que no todo lo que ocurrió fue negativo, sino que también trajo aprendizaje, resiliencia y una visión más clara de lo que desea para su vida de aquí en adelante. En el ámbito personal, Emiliano busca mantener un estilo de vida discreto y centrado, evitando los reflectores que lo acompañaron durante gran parte de su juventud. Prefiere momentos de tranquilidad, lejos de escándalos y del juicio público, e invierte su tiempo en actividades que fomenten equilibrio emocional y estabilidad. Parte de este proceso implica dedicarse a pasatiempos e intereses que le brinden satisfacción personal, sin la presión de cumplir expectativas externas. Ha trabajado para cultivar una rutina que combine reflexión, ocio y desarrollo personal, reconociendo que el cuidado de la salud mental y física es esencial para mantener la serenidad y claridad de pensamiento. En términos de relaciones familiares, Emiliano mantiene lazos con sus padres y hermanos, pero con límites claros. Valora la cercanía con quienes lo apoyan de manera genuina y busca interacciones constructivas y respetuosas, evitando conflictos innecesarios y episodios del pasado que puedan generar resentimientos. La relación con su padre ha mejorado gradualmente, pero aún requiere cuidado y paciencia, pues Emiliano entiende que reconstruir confianza y equilibrio emocional dentro de un contexto familiar complejo es un proceso continuo. Con sus hermanos mantiene respeto y cordialidad, apreciando los momentos de unión cuando surgen, pero preserva su independencia emocional y personal, asegurando que sus decisiones de vida no sean constantemente influenciadas por comparaciones o expectativas externas. Profesionalmente,
Emiliano optó por alejarse de la carrera artística de la familia, enfocándose en proyectos que le brindan satisfacción personal y seguridad, evitando la exposición pública que pueda comprometer su vida privada. Ha aprendido a lidiar con fracasos, polémicas y críticas de manera más ponderada, utilizando esas experiencias para tomar decisiones más conscientes y estratégicas respecto al futuro. Esta postura evidencia un amadurecimiento significativo, ya que comprende que la verdadera libertad implica responsabilidad, autoconciencia y la capacidad de elegir caminos alineados con sus valores y objetivos personales. Emiliano también se muestra más reflexivo y cuidadoso con las amistades y relaciones externas, reconociendo que no todos tienen intenciones genuinas y que preservar su paz y estabilidad emocional es prioritario. Ha aprendido a enfrentar decepciones sin dejarse consumir por resentimientos, cultivando la capacidad de filtrar personas y situaciones que realmente aportan valor a su vida.